Llevé a mi hijo de 3 meses, Leo, a la casa de mi marido para las fiestas. Pero mientras mi hijo dormía, mi sobrina, Lana Wright, y sus compañeras de clase lo subieron al piso de arriba y provocaron su terrible caída. Mi bebé nos dejó para siempre justo frente a mí. Perdió la conciencia. Lo levanté y traté de llevarlo corriendo a urgencias. Pero ya era demasiado tarde. Se había ido antes de que lográramos llegar allí. Como mi sobrina aún era menor, apenas enfrentó consecuencias. El tribunal ordenó a su familia pagar $800,000 en compensación, pero mi cuñada, Ariel Stone, lloraba y gritaba, acusándome de intentar arruinarles la vida por completo. Lloré hasta sentir que me habían arrancado el corazón. Todo lo que quería era justicia. Pero mi marido, David Wright, y mi suegra, Karen Bailey, solo me regañaron. Lana es solo una niña también. ¿De verdad vas a destruir su futuro solo porque tu hijo ya no está? Nunca obtuve mi justicia. Al final, el inmenso dolor y el enojo me vaciaron por dentro. Ese invierno, mi corazón no resistió tanta tristeza y me apagué. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el día de la reunión familiar de las fiestas. Esta vez, llamé de inmediato a mis padres y les pedí que se llevaran a mi hijo. Pero incluso entonces, mi sobrina dejó caer a un bebé desde el piso de arriba. Apenas había enviado a mi hijo lejos y entrado al patio de mi suegra cuando un fuerte ruido estalló junto a mis oídos. ¡Pum! Un bebé, envuelto fuertemente en una manta, cayó pesadamente sobre las baldosas de piedra. Me quedé congelada y luego levanté la vista lentamente. En el segundo piso, mi sobrina me lanzó una mirada desafiante antes de darse la vuelta y salir corriendo. Mi marido y mi suegra salieron corriendo al escuchar el fuerte ruido. En el momento en que mi suegra vio lo que había sucedido, gritó: «Las piernas casi le fallan». Mi marido se acercó temblando y miró al pequeño. «Nina», dijo, con la voz muy temblorosa. El bebé ya no reacciona». No me atreví a mirar. Me di la vuelta y corrí directamente hacia el segundo piso. Mi sobrina se había encerrado en su habitación. Golpeé la puerta con fuerza. «Lana Wright, abre la puerta». «¿A quién dejaste caer por ahí?» No hubo respuesta desde dentro de la habitación, pero podía escuchar a mi sobrina riéndose con sus compañeras de clase. «Lana, ¿y si llaman a las autoridades? Mi mamá no me castigará, ¿verdad? Ella no lo hará. Tampoco es que lo hayamos hecho a propósito. Además, las autoridades no se llevan a los menores». Sus palabras intrépidas se clavaron en mis oídos como agujas. Empecé a temblar incontrolablemente. Puse todas mis fuerzas en empujar esa puerta de madera. «Salgan de ahí. ¿Siquiera entienden lo que acaban de hacer? Esto es una tragedia imperdonable». Mi marido, que había subido un paso demasiado tarde, me detuvo rápidamente. Tenía los ojos llorosos cuando dijo: «Nina, cálmate. No las asustes». Lo miré con profundo enojo en mis ojos. Había sido exactamente así en mi vida pasada también. Nuestro hijo nos había dejado, y él todavía estaba preocupado de que yo pudiera asustar a su sobrina. Mi suegra se secó las lágrimas y dijo: «Lana fue un poco demasiado lejos esta vez. Pero Nina, no presiones demasiado. Leo solo tenía 3 meses. Él ya se fue. Y eso es todo. Ustedes dos pueden intentarlo de nuevo y tener otro bebé». Me quedé completamente inmóvil. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que quería decir. Pensaban que el bebé que partió era mi hijo. Pero yo acababa de entregarle mi hijo a mis padres. Entonces, ¿quién era el pequeño que yacía abajo? Mi marido subió las escaleras y me rodeó con sus brazos. «Nina, te juro que haré lo correcto por Leo». Él dijo: «Pero Lana aún es joven. No sabe lo que hace». Antes de que pudiera terminar, lo aparté de un fuerte empujón. «¿Qué quieres decir con que no sabe lo que hace? Si es tan ignorante, ¿por qué no asume ella misma el gran riesgo?» Luego agarré una silla y la golpeé con fuerza contra la puerta. La puerta de madera traqueteó violentamente, temblando tan fuerte que se sentía como si toda la casa temblara con ella. «Lana, ¿verdad? Sal de ahí de inmediato. Si no lo haces, echaré esta puerta abajo. ¿Por qué debería poder causar esto y actuar como si nada hubiera pasado? Incluso si el bebé de hoy no fuera mío, igual iba a buscar la verdad para él». Cuando vio lo fuerte que estaba golpeando la puerta, mi sobrina gritó desde adentro: «¡Basta! Si sigues golpeando, saltaré». Yo jadeaba por el esfuerzo. Me di la vuelta. Corrí a la cocina, agarré un objeto pesado y golpeé la puerta. La herramienta se atascó profundamente en la madera y no se soltaba. «Entonces salta. Si no lo haces, entraré y te daré una gran lección yo misma».
Mi sobrina finalmente no pudo soportar más la presión y abrió la puerta. Parecía irritada y aburrida, como si nada de esto tuviera que ver con ella. ¿A quién dejaste caer por ahí? Ella levantó la barbilla y se balanceó perezosamente sobre sus pies, luciendo completamente despreocupada. A tu hijo. ¿A quién más? La aparté bruscamente. El fuerte empujón le hizo girar la cabeza hacia un lado. Las lágrimas llenaron instantáneamente los ojos de mi sobrina. Se agarró el rostro y me miró con incredulidad. ¿Qué derecho tienes a tocarme? Ni siquiera mi mamá se atreve a tocarme, mala mujer. La empujé de nuevo. Exactamente por eso te convertiste en alguien tan malcriada. Tu madre nunca te enseñó a distinguir el bien del mal. Luego la agarré por los hombros y le grité con los dientes apretados. Te lo preguntaré una vez más. ¿A quién dejaste caer por las escaleras? Esta vez, mi sobrina finalmente se cayó. Cubriéndose la cara, dijo: Fue Leo, pero no quise hacerlo. Solo quería ver qué pasaría si se caía. No pensé que no lo resistiría. Miré hacia el interior de la habitación. La ventana estaba abierta de par en par, y el viento frío entraba a raudales. Las compañeras de mi sobrina estaban acurrucadas junto a la cama, demasiado asustadas para decir una palabra. Ya estaban en la escuela primaria. ¿Cómo podían no saber que esto era muy peligroso? Mi marido trató de razonar conmigo. Lana ya admitió que se equivocó. Cariño, ya te has desahogado lo suficiente. Solo despidamos al bebé. Me pareció absurdo. Una vida se había apagado, y todo lo que tenía que hacer era decir que lo sentía. Mi suegra subió corriendo y abrazó a mi sobrina. Acariciándole la cara con dolor, murmuró: La empujaste tan fuerte. Mira, su carita está toda roja. Su cara solo estaba roja por un empujón. Pero ese bebé había perdido todo su futuro. Empujé a mi suegra, agarré a mi sobrina del brazo y la llevé hacia la gran ventana. ¿No dijiste que no sabías qué pasaría si alguien caía? ¿Por qué no lo intentas tú misma? Mi sobrina rompió a llorar, luchando mientras gritaba: No, no quiero. No resistiré si caigo. Irás a un reformatorio si me haces daño. Irás a un reformatorio. Así que ella sí sabía que la gente podía enfrentar graves consecuencias. Y lo hizo de todos modos. En ambas vidas, nunca pude entender cómo el corazón de una niña podía ser tan duro. Un tirón recorrió mi brazo. Mi marido me jaló, y la fuerza hizo que chocara. Un fuerte dolor me aturdió por completo. Mi marido se paró protectoramente frente a mi sobrina, con el rostro lleno de molestia. ¿Ya terminaste? Nuestro hijo ya nos ha dejado. ¿Por qué te desquitas con una niña? Tal vez deberías haberlo vigilado mejor. Él y mi suegra se pararon frente a mi sobrina, protegiéndola de mí. En mi vida pasada, ya lo había descubierto. Ellos eran la verdadera familia, unidos por sus propios lazos. Mi hijo de 3 meses y yo no significábamos nada. Me presioné una mano contra la frente, temblando, mientras sacaba mi teléfono para llamar a las autoridades. Pero mi marido me lo quitó de la mano. Esto es un asunto de familia. ¿Por qué llamas a los oficiales? Lana ni siquiera tiene 18 años todavía. Llamar a los oficiales no servirá de nada. Me apoyé contra la pared y me levanté, mirándolo con total decepción. El que partió es tu hijo. ¿Y todavía no vas a hacer nada? Cuando vio que estaba lastimada, un destello de culpa cruzó por sus ojos. Nina, podemos tener otro hijo. Pero yo solo tengo una sobrina. Qué buen hombre. Tan devoto a su familia. En aquel entonces, eso era exactamente lo que me había gustado de él. Él era muy leal. Trataba bien a su familia. Nunca imaginé que esa misma cualidad se convertiría en un gran problema en mi contra. Nunca nos había visto a mi hijo y a mí como su verdadera familia. En su corazón solo importaban sus propios parientes. Incluso su sobrina importaba más que su hijo biológico. Me di la vuelta para bajar las escaleras, pero mi cuñada pasó corriendo y me empujó con el hombro. Se lanzó hacia Lana y la abrazó, furiosa. ¿Qué te da derecho a tocar a mi hija? Ni siquiera yo soy capaz de castigarla. ¿Quién te crees que eres? Yo temblaba de impotencia. ¿Por qué no preguntas qué hizo tu hija? Tu hijo partió y ahora la culpas a ella. Si quieres culpar a alguien, culpa a tu hijo por tener tan mala suerte. Yo estaba tan molesta. Pero en este momento, en lo único que podía pensar era en el bebé que acababa de caer del piso de arriba. ¿Quién era él? ¿Cómo había terminado en la casa de mi suegra? Ariel, tú también tienes un hijo. Si el que partió hoy hubiera sido tu hijo, ¿seguirías siendo capaz de decir eso? Las pupilas de mi cuñada se encogieron. Me señaló y me reclamó en voz alta. Mujer inestable, tu hijo partió, así que ahora nos deseas el mal, ¿no?
Si me preguntas, tu hijo tuvo su destino. ¡Qué alivio inmenso! Agarré mi teléfono con la pantalla destrozada y bajé directamente las escaleras. Mi suegra gritó ansiosamente: «¡Deténla! ¡Va a llamar a las autoridades!». Mi cuñada se burló: «¿Y qué si lo hace? Lana no irá a ningún lado de todos modos. ¿No piensas? Si llamas a las autoridades y nos demandas, tendremos que pagar una indemnización». Ariel entendió de repente, y la molestia en su rostro se profundizó. «David, mira a la esposa con la que te casaste. Su propio hijo ha partido, y todavía tiene energía para conspirar contra nosotros. Mi marido me persiguió, con el rostro ensombrecido por la molestia. Pero yo ya había enviado un mensaje de texto a mis padres diciéndoles que vinieran con ayuda. Se abalanzó hacia adelante para arrebatarme el teléfono. Cuando vio el mensaje que había enviado, se molestó tanto que me dio un fuerte tirón. «Te dije que esto es un asunto de familia. ¿Por qué insistes en llamar a las autoridades? La familia de mi hermano no es adinerada para empezar. ¿Estás intentando sacarles dinero? ¿Cómo nunca me di cuenta de que eras tan implacable?». Me agarré el pecho y dejé escapar una risa desesperanzada. Sí, yo era implacable. Estaba tan molesta que deseaba que su familia enfrentara la justicia de inmediato. Sin decir una palabra, seguí bajando las escaleras. Necesitaba saber quién era ese bebé. Una vaga respuesta ya se había formado en mi corazón, pero no me atrevía a creerlo. Cuando lo ignoré, David entró en pánico y me siguió abajo. Justo cuando estaba a punto de salir, me agarró con fuerza de los hombros. «Nina, deja de hacer una escena, ¿de acuerdo? Ya revisé a Leo. Se ha ido. Vamos a despedirlo y fingir que nada de esto pasó. ¿Está bien?». Yo lo ignoré por completo sin expresión, pero al segundo siguiente, mi mirada cambió. El lugar donde el bebé había estado acostado ahora estaba vacío. Agarré a David por los hombros y exigí: «¿Dónde está el bebé? ¿Qué hiciste con él?». Las sirenas de las autoridades sonaron afuera del gran patio. 2 oficiales caminaron y preguntaron: «¿Quién solicitó ayuda aquí?». David me bloqueó el paso y forzó una sonrisa. «Oficiales, mi esposa cometió un error. Nadie solicitó ayuda aquí». Mi suegra y Ariel bajaron apresuradamente también. Mi suegra me señaló y espetó: «Está muy alterada. Fue solo una discusión sin sentido entre marido y mujer. Pero ella quiere llamar a todos por cada pequeño problema familiar». Los oficiales parecían dudar, pero parecieron pensar que era solo una disputa doméstica. Tomaron una breve declaración y se fueron. Solo después de que se fueron por completo, David finalmente me soltó: «Nina, ¿crees que no estoy devastado porque el bebé se fue? Pero si insistes en hacer esto público, ¿cómo se supone que Lana se enfrente a sus compañeros después? ¿Y qué pensará la gente de nuestra familia?». Me sequé las lágrimas frías de la cara. ¿Algo de eso vale más que una vida? Miré a mi alrededor, buscando al bebé, pero no estaba por ningún lado. Busqué en cada rincón de la casa, pero no pude encontrar al pequeño. Entonces mi mirada se posó en el viejo depósito del jardín. Cuando Ariel me vio dirigirme hacia allí, me detuvo rápidamente. «El lugar está en ruinas. Ve a otro lado, por favor». Me solté bruscamente y caminé hacia el depósito. Un olor a humedad me golpeó en la cara. Entonces vi una esquina de la manta roja brillante del bebé allí. Todo mi cuerpo tembló. Un reclamo furioso y roto brotó de mi pecho. ¿Acaso no tienen corazón en absoluto? Ariel todavía lucía engreída, como si estuviera orgullosa de su gran astucia. «Si yo no hubiera sido inteligente, realmente nos habrías metido en problemas. Una vez que alguien se va, ya no está. No tenemos dinero para darte». Lana se escondió detrás de Ariel y me gritó: «Eres una persona muy mala. Tu hijo se fue y ahora intentas sacarnos dinero. No tienes nada de pena. Tu hijo solo tenía 3 meses y ya estás intentando sacarnos cientos de miles. ¿Qué? ¿Planeas hacerte rica cada vez que tengas un bebé?». Mi suegra y David siguieron intentando persuadirme de que lo dejara pasar. David me sostuvo del brazo y dijo: «Te compraré un lindo obsequio mañana. Deja de estar enojada. Es solo un niño. Podemos tener otro muy pronto». Todo mi cuerpo se debilitó. En este momento, solo quedaba un pensamiento en mi mente. Tenía que saber quién era ese bebé. «Sáquenlo de ahí», dije. «Nosotros lo despediremos». David frunció el ceño y miró el polvoriento depósito con evidente disgusto. Claramente no quería hacerlo. No pude evitar soltar una risa muy amarga. ¿Ese niño es tu familia y te da tanto rechazo? David respiró hondo y se resignó, alcanzando una herramienta. Pero Ariel lo bloqueó, mirándome con total recelo. «David, tu esposa te está engañando.
En el segundo en que saques a ese bebé, llamará a las autoridades. Luego arrastrará a tu sobrina a los tribunales. ¿Sabes cuánto tendrá que pagar nuestra familia? Lana también le tiró de la ropa. Tío David, no quiero pagar nada. Si pagamos, ya no podré ir a mi escuela. David dejó la herramienta a un lado y me dijo, el bebé ya se ha ido a descansar. Deja de perturbar su paz. Cerré los ojos. No se arrepientan de esto. Con eso, caminé tropezando hacia la puerta del patio. Ariel entró en pánico y me agarró la muñeca con fuerza. ¿A dónde crees que vas? Te lo advierto con mucha seriedad. Ni se te ocurra salir corriendo a llamar a nadie. Tienes que quedarte aquí hasta después de las fiestas. Entonces, simplemente diremos que tu hijo tuvo un terrible tropiezo por accidente. Para cuando pasaran las fiestas, no quedaría nada que probara lo que pasó desde arriba. Mi suegra se acercó con una cuerda y me ató las manos. Nina, sé buena niña. Mientras te portes bien, te prometo que todo estará bien. Luché 2 veces, pero fue completamente inútil. Miré a David de manera suplicante. ¿De verdad crees que llamo a las autoridades solo para sacarle su dinero? David apartó la mirada. Nina, pórtate bien. Deja de hacer cosas que lastimen a esta familia. Mientras mis manos estaban atadas, Lana se acercó y me empujó con burla en la cara. Me hizo una mueca y se rió. ¿No eras tan fuerte? Vamos, haz algo si puedes. Vamos, inténtalo. Apreté los dientes, temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Pero al estar atada, no podía defenderme. Eres terrible, dije entre dientes. Tienes un corazón muy frío. Eso solo hizo que Lana se riera más. Me dio un fuerte empujón en el vientre. Un dolor agudo atravesó mi cuerpo debilitado y me mordí el labio con fuerza. Esperaba que a David todavía le quedara al menos una pizca de afecto hacia mí como su esposa. Esperaba que me desatara, pero solo se centró en consolar a Ariel, y dijo casualmente, ¿cuánta fuerza puede tener una niña? La asustaste hace un rato. Solo deja que se desahogue un poco. Lana me empujó en el estómago de nuevo, burlándose de mí. Tu hijo tuvo su destino. Él tuvo lo que él merecía. ¿Quién dice que mi nieto se ha ido? Un fuerte reclamo resonó, seguido del sonido de las sirenas una vez más. Mis padres estaban de pie en la puerta con los oficiales, y en sus brazos estaba mi hijo, totalmente sano y a salvo. Leo. Mi Leo. Las piernas me fallaron. Si no hubiera estado atada a la silla, me habría desplomado en el suelo. Lo miré desde donde estaba, con los ojos llenos de lágrimas que no podían salir porque el dolor era demasiado grande para caber en simples lágrimas. Él dormía, rosado, tranquilo, completamente ajeno a todo lo que había ocurrido en esa casa. Mi madre lo tenía apretado contra su pecho con ambos brazos, como si lo hubiera sostenido así durante horas. Cuando me vio atada, su cara cambió de una manera que nunca le había visto. No fue sorpresa. Fue algo más frío, más resuelto. Uno de los oficiales dio un paso hacia adelante. ¿Quién le ató las manos a esta mujer? El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Ariel soltó mi muñeca como si de repente quemara. Mi suegra retrocedió 2 pasos hacia la pared. David se quedó exactamente donde estaba, sin moverse, sin hablar, con esa expresión de hombre que acaba de entender que el suelo bajo sus pies no es tan sólido como creía. Lana fue la única que no retrocedió. Se quedó de pie en el centro de la sala con los brazos cruzados, mirando a los oficiales con esa expresión que yo conocía de ambas vidas, la de quien ha aprendido que las consecuencias son para los demás. Fue un juego, dijo Lana. Su voz era perfectamente tranquila. Estábamos jugando. Mi padre entró a la sala sin pedir permiso. Era un hombre de pocas palabras y movimientos lentos, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. ¿Un juego? Miró la cuerda en mis muñecas. Luego miró a David. ¿Y usted también estaba jugando? David abrió la boca. La cerró. Abrió la boca de nuevo. Fue un malentendido, dijo finalmente. Un malentendido. Mi padre repitió la frase sin inflexión, como quien examina un objeto roto. Su esposa tiene las manos atadas. Hay un bebé muerto en el depósito del jardín. Y usted me habla de malentendidos. El oficial más joven ya estaba hablando por radio. El otro se acercó a mí y desató la cuerda con movimientos rápidos y profesionales. Cuando mis manos quedaron libres, el dolor tardó un segundo en llegar. Las marcas rojas rodeaban mis muñecas como pulseras. Mi madre cruzó la sala, me puso a Leo en los brazos y me rodeó los hombros con las suyas. Lo sostuve. Lo sostuve con todo lo que tenía. Olía a leche y a jabón de bebé,
y a esa cosa indefinible que solo existe en los recién nacidos, ese olor que ninguna otra cosa en el mundo tiene. Lo apoyé contra mi pecho y cerré los ojos un segundo. Solo un segundo. Luego los abrí porque todavía había cosas que hacer. ¿Quién es el bebé del depósito?, preguntó el oficial mayor, mirando a todos en la sala. Nadie habló. Alguien en esta sala sabe quién es ese niño, continuó. Su voz no subió ni un tono. Y esa persona va a decírmelo ahora. Ariel miró a David. David miró el suelo. Mi suegra se apretó las manos contra el pecho. Lana siguió con los brazos cruzados, aunque ahora la postura se veía levemente menos segura que antes. Fui yo quien habló. Cuando llegué aquí esta tarde, escuché un golpe fuerte desde el patio. Mantuve la voz pareja. En esta vida tenía algo que no tuve en la otra, tiempo para preparar las palabras. Bajé y encontré a un bebé caído sobre las baldosas. Mi sobrina estaba en el segundo piso. Cuando subí a preguntarle qué había pasado, me dijo que había querido ver qué ocurría si alguien caía. Esas fueron sus palabras exactas. Lana dio un paso al frente. Eso es mentira. Sus compañeras de clase también estaban allí, dije. Las mismas que siguen en esta casa. El oficial miró a Lana. ¿Cómo te llamas? Lana cerró la boca. Lana Wright, respondió Ariel por ella, con la voz tensa. Es menor de edad. No pueden interrogarla sin un abogado presente. Nadie está siendo interrogado. El oficial sacó una libreta. Estoy tomando información sobre un posible fallecimiento. Eso es diferente. Miró a Ariel con una calma que era casi más intimidante que cualquier tono elevado. ¿Y usted quién es? Su madre. ¿Estaba usted presente cuando ocurrió el incidente? Ariel vaciló. Estaba dentro de la casa. ¿Escuchó el golpe? Todos lo escuchamos. ¿Y cuál fue su primera reacción? La pausa que siguió fue suficientemente larga para tener su propio peso. Mi suegra intervino, dando un paso adelante con esa energía de quien ha pasado décadas siendo la autoridad en su propia casa y no sabe funcionar de otra manera. Oficiales, esto es una tragedia familiar, un accidente terrible. No hay necesidad de convertir esto en algo más grande de lo que es. Somos gente de bien. Mi nieta cometió un error gravísimo y lo lamenta profundamente. Hizo una pausa calculada. ¿Podemos manejar esto con discreción? El oficial mayor la miró durante 3 segundos sin responder. Luego cerró la libreta, se volvió hacia su compañero y dijo: Necesitamos al forense y a la unidad de menores. Mi suegra palideció. David finalmente levantó la vista del suelo. Algo había cambiado en su cara, algo que yo había esperado ver en mi vida anterior y que nunca llegó. No era arrepentimiento todavía, era el principio del miedo. El reconocimiento lento de que esta situación tenía una dimensión que él no había querido ver y que ahora ya no podía ignorar. Me buscó con los ojos. Lo miré de vuelta, con Leo apretado contra mi pecho, sin decir nada. No había nada que decir que los hechos no estuvieran diciendo solos. La unidad de menores llegó 20 minutos después con una trabajadora social y 2 oficiales adicionales. El depósito fue acordonado. Mi suegra se sentó en el sofá con las manos entrelazadas sobre el regazo, repitiendo en voz baja que todo había sido un accidente, como si la repetición pudiera convertir esas palabras en un escudo. Ariel llamó a un abogado desde el pasillo, hablando en voz baja con la espalda vuelta hacia todos. Lana fue llevada a una habitación separada con la trabajadora social. Por primera vez desde que la conocía, no tenía respuesta rápida ni postura desafiante. Solo la vi desaparecer por el pasillo con los brazos pegados al cuerpo y la nuca rígida. David se acercó a mí mientras yo seguía sentada con Leo. Nina. Su voz era baja, diferente a como había sonado toda la tarde. Necesito que escuches. Te escucho. Sé que hice mal. Hizo una pausa. Sé que hice muy mal. Lo miré. Esperé. Pero si esto llega a un tribunal, la vida de Lana queda marcada para siempre. Tiene 12 años. Bajó la voz todavía más. ¿No podemos encontrar otra manera? Sostuve a Leo con más firmeza. David, en mi vida anterior hice exactamente lo que me estás pidiendo ahora. Lo dije sin rabia, sin elevar la voz, solo con la claridad de alguien que ya recorrió ese camino hasta el final y sabe exactamente a dónde lleva. Dejé pasar. Acepté los 800,000 sin pelear por más. Guardé silencio porque todos en esta casa me convencieron de que el silencio era lo correcto. Hice una pausa. Y tu sobrina creció creyendo que las consecuencias no existían para ella, igual que hoy. David frunció el ceño. ¿De qué hablas? ¿Tu vida anterior? No importa. Aparté la vista.
Lo que importa es lo que ocurre ahora. Mi padre se acercó desde el otro lado de la sala y se sentó junto a mí sin decir nada. Su sola presencia era suficiente. Mi madre estaba en la cocina preparando algo caliente que nadie había pedido, pero que todos iban a necesitar, porque así era ella, resolviendo con las manos lo que las palabras no podían resolver. La trabajadora social salió de la habitación donde había estado con Lana. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y una carpeta bajo el brazo. Me buscó con la mirada. ¿Es usted la señora Wright? Soy Nina, la esposa de David Wright. ¿Puede acompañarme un momento? La seguí al comedor. Se sentó frente a mí con la carpeta abierta y un bolígrafo en la mano. La menor declaró que tomó al bebé del depósito porque quería ver qué pasaba si lo soltaba desde el balcón. Lo dijo sin inflexión, leyendo directamente de sus notas. Declaró que no pensó que causaría daño permanente. Me quedé en silencio. ¿Usted presenció el momento en que el bebé cayó? Llegué segundos después. Escuché el golpe. ¿Y el bebé del depósito? ¿Sabe usted quién es ese niño? No. Era la verdad. Cuando llegué aquí esta tarde, ese bebé ya estaba en la casa. No sé cómo llegó. La trabajadora social anotó algo. ¿Hay algún familiar en esta casa que pueda saber? Mi suegra es quien organiza estas reuniones. Ella sabe quién fue invitado. Asintió y cerró la carpeta. Una cosa más, señora Wright. Sus muñecas presentan marcas consistentes con una restricción forzada. ¿Desea presentar un reporte formal por eso? Miré las marcas rojas que todavía rodeaban mis muñecas. En mi vida anterior, habría dicho que no. Habría dicho que era un asunto de familia, que no quería complicar las cosas más de lo necesario, que David estaba bajo mucha presión y que yo también lo había estado. Habría encontrado 10 maneras de reducir lo que me habían hecho hasta convertirlo en algo manejable y pequeño. Sí, dije. Quiero presentar el reporte. La trabajadora social asintió y anotó algo más. Cuando volví a la sala, encontré a mi padre hablando en voz baja con el oficial mayor. No pude escuchar las palabras, pero vi cómo el oficial asentía y tomaba notas. Mi padre era un hombre que había trabajado 40 años como contador, que nunca levantaba la voz y que sabía exactamente qué documentos importaban y en qué orden. Llevaba en el bolsillo interior de su saco una carpeta delgada, que yo no le había visto cuando llegó. Cuando el oficial se alejó, me acerqué a mi padre. ¿Qué le diste? El mensaje de texto que me enviaste esta tarde. Me miró con esa calma suya que nunca confundí con indiferencia. Con la hora exacta, y las fotos que tomé cuando llegamos al patio antes de entrar. ¿Tomaste fotos? Tu madre me dijo que algo andaba mal cuando la llamaste. Se acomodó los lentes. Siempre tomo fotos cuando algo anda mal. Lo miré durante un momento. Luego apoyé la cabeza en su hombro por un segundo. Solo un segundo, porque Leo seguía en mis brazos y no había tiempo para más. Ariel salió del pasillo con el teléfono todavía en la mano y se plantó en el centro de la sala. El abogado dice que sin testigos directos del momento exacto de la caída, no pueden imputar a una menor por homicidio. Levantó la barbilla. La seguridad había vuelto a su cara. Esa seguridad específica de quien acaba de recibir munición. Lana no va a ir a ningún reformatorio, y sin imputación formal, la compensación económica es voluntaria. Mi suegra exhaló lentamente. David cerró los ojos. Yo no dije nada, porque Ariel todavía no sabía lo que yo sabía. No sabía que las compañeras de clase de Lana seguían en esa casa. No sabía que 3 niñas de primaria que habían presenciado todo estaban sentadas en el segundo piso, demasiado asustadas para hablar, pero perfectamente capaces de hacerlo si alguien les preguntaba de la manera correcta. Y no sabía que la trabajadora social ya había subido al segundo piso. Todavía no sabe lo que viene, pensé. Todavía cree que ganó, y eso estaba perfectamente bien. La trabajadora social estuvo en el segundo piso durante 35 minutos. Nadie en la sala habló mucho durante ese tiempo. Ariel revisaba su teléfono. Mi suegra tenía los ojos cerrados con las manos entrelazadas, en una postura que podría haber sido oración o podría haber sido simplemente el gesto de alguien que no sabe qué hacer con el cuerpo cuando la mente está demasiado ocupada. David se había sentado en el sillón del rincón y miraba el suelo con esa fijación vacía de quien está calculando sin encontrar los números correctos. Yo le di el pecho a Leo en silencio. Mi madre se sentó a mi lado. Cuando la trabajadora social bajó, venía con una expresión diferente a la que se había llevado al subir. Más asentada, más resuelta. Buscó al oficial mayor y le habló al oído durante un momento. El oficial asintió varias veces y luego se volvió hacia la sala.
Necesito que todos permanezcan aquí. Ariel levantó la vista del teléfono. ¿Por qué? Porque hay 3 menores en el segundo piso que presentaron declaraciones consistentes entre sí. El oficial habló sin levantar la voz. Las 3 confirman haber visto a Lana Wright tomar al bebé del Moisés donde estaba durmiendo y llevarlo al balcón. El color abandonó la cara de Ariel de una manera visible, como agua que se va por un desagüe. Eso es imposible, dijo. Son niñas. No saben lo que vieron. Tienen entre 8 y 10 años. Sus relatos son coherentes y detallados. El oficial consultó su libreta. Las 3 describen el mismo momento, la misma secuencia, y las mismas palabras que Lana pronunció antes de soltar al bebé. ¿Qué palabras? La voz de Ariel era ahora un hilo. El oficial leyó directamente de sus notas. Vamos a ver si rebota. La sala quedó en un silencio que duró varios segundos. Mi suegra hizo un sonido pequeño, casi inaudible. David se puso de pie despacio, como si le dolieran las articulaciones, y se quedó parado en el centro de la sala sin saber hacia dónde mirar. Ariel se recuperó más rápido de lo que esperaba. Era una mujer que había pasado años construyendo narrativas, y sabía cuándo una empezaba a derrumbarse, y cuándo todavía podía sostenerse. Son niñas que se asustaron y están confundidas, dijo. Un buen abogado va a desarmar esas declaraciones en 5 minutos. Puede intentarlo. El oficial cerró la libreta. Pero mientras tanto, la menor queda bajo custodia temporal de la unidad de menores hasta que el juez revise el caso mañana por la mañana. Ariel abrió la boca. La cerró. Luego se giró hacia David con una furia que ya no tenía ningún lugar seguro a donde ir. David, haz algo. David me miró. No a Ariel, a mí. Y en esa mirada había algo que no supe leer completamente. Algo entre la culpa y una pregunta que no sabía cómo formular en voz alta. Lo sostuve con la mirada durante un momento. Luego bajé los ojos hacia Leo, que dormía contra mi pecho sin saber nada de nada. David, la voz de Ariel subió un tono. Tu esposa hizo esto. Ella llamó a los oficiales. Ella habló con la trabajadora social. Ella arruinó todo. ¿Y tú solo te quedas parado mirándola? Ariel. La voz de David sonó cansada, profundamente cansada. Para. ¿Que pare? Ariel dio un paso hacia él. Tu sobrina va a ser llevada esta noche y tú me dices que... Te digo que pares. Lo repitió con más firmeza. Se pasó una mano por la cara. Lana soltó a un bebé desde un balcón, un bebé murió, y nosotros pasamos toda la tarde protegiéndola a ella y atando a mi esposa a una silla. Hizo una pausa. ¿Quieres que haga qué exactamente, Ariel? El silencio que siguió fue de un tipo diferente a todos los anteriores, más definitivo. Ariel lo miró durante un momento largo. Luego me miró a mí, y en su cara vi el momento exacto en que una persona entiende que el terreno donde estaba parada ya no existe. Lana fue llevada afuera acompañada por la trabajadora social y un oficial. Pasó junto a mí en el pasillo y por un momento nuestras miradas se cruzaron. No había burla en su cara ahora. Tampoco había arrepentimiento todavía. Eso llevaría más tiempo, si es que llegaba. Solo había una expresión que yo nunca le había visto. Miedo real. El tipo que no puede cubrirse con una mueca ni resolverse con un empujón. Mi suegra intentó acompañarla hasta la puerta, pero el oficial le pidió que se quedara adentro. Se quedó en el umbral viendo alejarse a su nieta con las manos apretadas contra el pecho y algo rompiéndose en su cara que tampoco tenía nombre exacto. Mi padre se acercó al oficial mayor por segunda vez esa noche. Esta vez sacó la carpeta delgada del bolsillo interior de su saco y la abrió. Esto es el registro fotográfico del estado del depósito cuando llegamos, dijo, con marca de tiempo. Y aquí está la captura del mensaje de texto que mi hija me envió esta tarde, también con hora exacta. Pasó a la siguiente página. Y esto es el historial médico del bebé fallecido que conseguí mientras esperábamos afuera. Lo solicité al hospital más cercano cuando mi hija me dijo que había un bebé caído en el patio. El oficial tomó la carpeta. ¿Cómo obtuvo el historial médico tan rápido? Mi padre se acomodó los lentes. Tengo un amigo en el hospital. Lo llamé desde el auto. Una pausa breve. El bebé estaba registrado como paciente del servicio pediátrico de este distrito. Tenía 4 meses. Su nombre está en esa primera página. David escuchó eso desde el otro lado de la sala. Lo vi cerrar los ojos. Me levanté despacio, con Leo todavía en brazos, y caminé hasta el centro de la sala. No porque necesitara decir algo importante, solo porque después de todo lo que había ocurrido esa tarde, en esa vida y en la anterior, necesitaba estar de pie en ese lugar y no en un rincón. Ariel me miró desde donde estaba,
con el teléfono apagado en la mano y el abogado que ya no tenía respuestas para darle. «Te advertí», le dije. Solo eso, sin rabia, sin satisfacción tampoco. Ella apartó la vista. Mi suegra seguía de pie en el umbral de la puerta, mirando hacia la calle donde el auto de la unidad de menores ya no se veía. Su perfil recortado contra la luz exterior tenía algo de estatua, de cosa fija que el tiempo está empezando a erosionar desde adentro. Afuera, el frío de la noche entraba por la puerta abierta. El juez revisó el caso a las 9 de la mañana siguiente. Yo llegué puntual con mi padre, mi madre y Leo. David llegó solo, sin Ariel, sin mi suegra. Se sentó 2 sillas más allá de mí en la sala de espera sin decir nada. Lo miré un momento. Él me devolvió la mirada. Ninguno de los dos habló. No había nada que decir que los hechos no fueran a decir mejor. El abogado de Ariel intentó desarmar las declaraciones de las 3 niñas argumentando que eran menores sugestionables, que habían sido interrogadas bajo presión emocional. El juez escuchó el argumento completo sin interrumpir. Luego pidió las declaraciones originales, las leyó en silencio durante varios minutos y preguntó si las 3 niñas habían sido entrevistadas por separado. La trabajadora social confirmó que sí, en habitaciones distintas, sin contacto entre ellas, con los protocolos estándar para menores testigos. El abogado intentó un segundo argumento. El juez lo dejó terminar y luego cerró la carpeta. Los 3 relatos son idénticos en los detalles centrales y distintos en los periféricos, dijo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando 3 personas describen algo que vieron de verdad. Si hubieran sido sugestionadas, los relatos serían demasiado similares o demasiado distintos. Hizo una pausa. El argumento no prospera. Ariel, sentada junto a su abogado, no reaccionó. Tenía la cara de alguien que lleva horas sosteniendo una expresión neutra, porque cualquier otra cosa costaría demasiado. El juez ordenó que Lana permaneciera bajo custodia del sistema de menores durante la investigación formal. Ordenó también una evaluación psicológica obligatoria y un programa de intervención supervisada. No era un reformatorio, pero tampoco era nada parecido a lo que Ariel había prometido que ocurriría, que era nada. Cuando salimos de la sala, David me alcanzó en el pasillo. «Nina». Me detuve. Mi madre tomó a Leo de mis brazos sin que yo se lo pidiera y siguió caminando con mi padre, dándonos espacio. David tardó un momento en hablar. «Ayer hice cosas que no tienen justificación». Lo dijo mirándome directamente, sin desviar los ojos. «Te até las manos, te quité el teléfono. Protegí a Lana cuando debía haberte protegido a ti». Una pausa. «Y a Leo». Escuché cada palabra. «Lo sé», dije. «¿Hay algo que pueda hacer?» Lo miré durante un momento largo. En mi vida anterior había esperado esa pregunta durante meses. La había esperado después del funeral, después del tribunal, después de las noches en que lloraba sola en una habitación que olía todavía a bebé. Nunca llegó. Y cuando finalmente llegó mi corazón, fue demasiado tarde para recibirla. Ahora llegaba. Y yo era una persona diferente a la que había esperado. «Puedes ser honesto con el tribunal cuando te llamen a declarar», dije. «Sin versiones suavizadas, sin proteger a nadie. Solo lo que viste y lo que hiciste». Hice una pausa. «Eso es lo que puedes hacer». David asintió. Una vez, lenta. «¿Y nosotros?», preguntó. Era una pregunta pequeña que contenía muchas otras preguntas. La entendí todas. «No lo sé todavía», respondí. Era la respuesta más honesta que tenía. Pero ahora mismo lo más importante no somos nosotros. Bajé la vista hacia Leo, que mi madre sostenía al final del pasillo. David siguió mi mirada. Y algo en su cara, algo que había estado cerrado desde la tarde anterior, se abrió levemente. No mucho, pero suficiente para ser real. Me despedí con un gesto breve y caminé hacia mis padres. Mi madre me devolvió a Leo sin decir nada. Me lo apoyé contra el pecho, y sentí su peso tibio, y su respiración regular, y ese olor que en mi vida anterior había perdido para siempre, y que ahora tenía de vuelta, completo, intacto, sin que nadie pudiera quitármelo. Salimos los 4 al frío de la mañana. En la acera, mi padre encendió el auto y mi madre abrió la puerta trasera para que yo entrara con Leo. Antes de subir, me detuve un momento. Miré el edificio del tribunal, la fachada gris, las ventanas altas, la bandera moviéndose despacio con el viento. Pensé en la otra Nina, la que había muerto ese invierno con el corazón roto y las manos vacías, la que había aceptado el silencio porque todos a su alrededor le dijeron que el silencio era lo correcto.
la que nunca supo que tenía una segunda oportunidad hasta que ya la estaba viviendo. No la juzgué. La entendí completamente. Pero yo no iba a ser ella. Subí al auto. Mi madre me ajustó el cinturón del asiento del bebé, con esa minuciosidad suya que nunca había sabido agradecer bien y que ahora me parecía lo más valioso del mundo. Mi padre arrancó sin apurarse. Leo abrió los ojos un momento. Me miró con esa mirada de los bebés que no enfoca todavía en nada concreto, pero que de alguna manera parece verlo todo, y volvió a cerrarlos. Me quedé mirándolo todo el camino a casa.